Estábamos hablando del método. Y yo estaba tratando de advertir que no cualquier método da el mismo resultado y que a veces tenemos tantas ganas, pero tantas ganas de hacer algunas afirmaciones calificándolas de verdaderas, que invocamos para eso métodos que no funcionan como deberían funcionar si es que fueran a ser demostrativos de la verdad de aquello que queremos afirmar. Y esto tiene en la temática filosófica y, por lo tanto, jurídica, tiene un destino, una aplicación que es absolutamente típica, que es la ética. Es decir, todos nosotros estamos habituados a advertir cómo el razonamiento jurídico está todo el tiempo hablando de lo que es justo y de lo que es injusto. ¿Es lo mismo esto que decir que es legal o que es ilegal? Parece que no, puesto que decimos que las leyes son justas o son injustas, de modo que las leyes tienen que ser legales, pero pueden ser injustas o justas. Esto es un juicio aparte. Y el pensamiento jurídico oscila todo el tiempo alrededor de este problema. ¿Podemos nosotros criticar una actitud, una conducta o una ley por su injusticia? ¿O solo podemos criticarla por su ilegalidad? Este es un tema viejo, bueno, no viejo como el mundo, pero bastante viejo, desde hace 150 años más o menos, que es el viejo problema entre positivismo y un naturalismo. No me propongo tratar aquí este tema, yo soy positivista, todo el mundo lo sabe, pero no voy a hacer una defensa del positivismo. Lo que quiero señalar es que todos los razonamientos, no solamente la tesis naturalista de la teoría general del derecho, sino los razonamientos que solemos hacer acerca de lo que es justo, lo que es injusto, lo que es favorable o contrario a los derechos humanos, lo que es favorable o contrario a los principios generales del derecho, en este ámbito principialista y neoconstitucionalista en el cual nos movemos, todo esto depende de la ética, y la ética, cuando estamos hablando en términos de conocimiento, depende del método que usemos para la ética. Esto adquiere en nuestra época una importancia mayúscula. Yo quiero recordar el Código Civil, el viejo Código Civil, que decía cuando un caso no pueda ser resuelto por la letra de la ley, hay que atender a su espíritu, que nadie sabía bien qué era, porque que yo sepa las leyes no tienen espíritu, pero en todo caso la gente tendrá, yo tampoco creo eso, pero bueno, por el espíritu, y si no, por los principios de leyes análogas, con lo cual hay que averiguar cuál es el grado de analogía compatible con la aplicabilidad, y si no, finalmente, aplicando los principios generales del derecho, que por supuesto nadie supo nunca cuáles eran, pero que uno podía imaginarse con buena voluntad que los principios generales del derecho se podrían obtener inductivamente. A saber, yo me leo todo el Código Civil, por ejemplo, y el viejo Código Civil, y entonces trato de sintetizar cuáles son las intenciones, cuáles son los propósitos que esos artículos del Código Civil pretenden satisfacer,
Y entonces yo puedo decir que de los textos legales extraigo, como si fuera el jugo del pomelo, extraigo los principios generales que informan ese sistema jurídico. Pero esto nunca funcionó así. En realidad funcionaba no inductivamente, sino deductivamente. A saber, alguien enunciaba un principio general y a partir de ahí deducía una cantidad de consecuencias que podían ser favorables o desfavorables al contenido de la ley. En nuestros días, esto fue llevado a su máxima consecuencia. Y esto es algo que viene de lejos. Digamos que viene desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pero me gustaría recalcar que esa declaración no era una ley. Esa declaración era una declaración política, en la cual los revolucionarios franceses trataban de explicar cuáles eran los motivos por los cuales había que hacer la revolución y dictar nuevas leyes. Es decir, eran principios políticos generales que se enunciaban como tales. De paso, y como en un pequeño paréntesis, recuerdo que por la misma época había una señora profundamente revolucionaria que se llamaba Olympia de Gouges. Y esta señora, una intelectual, dramaturga y filósofa, dijo que ¿por qué los derechos del hombre y del ciudadano? Que tenía que haber una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y la redactó y la publicó. Y decía, a modo de grito de guerra, si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, refiriéndose a María Antonieta, también tiene derecho a subir a la tribuna, es decir, a tener cargos públicos. Bueno, fue una iniciativa preclara que le costó la cabeza, porque no duró más de un año sin que le guillotinaran a la señora de los derechos de la mujer y la ciudadana. Pero en fin, de todos modos, con todo su contenido patriarcalista desde entonces, los derechos empezaron a funcionar como una especie de reaseguro político ideológico de lo que los pueblos entendían que debía ser. Y esto empezó a ser recogido por las constituciones, en el siglo XX, la Constitución de Weimar, en el siglo XX la Constitución de la Segunda República Española, y empezaron a llenarse de derechos y de garantías. Es más, nuestra propia Constitución de 1853 también los contenía. Pero pasó una catástrofe humanitario-político-jurídica de toda clase, que fue la Segunda Guerra Mundial, con los disparates de los nazis y los fascistas, y de paso de los stalinistas. Y cuando terminó la Guerra Mundial, había tal horror por las cosas que habían sucedido, que la humanidad se dijo, no, esto no puede seguir así. Hay que evitar que esto siga ocurriendo. ¿Cuál es la manera racional de evitar que eso ocurra? No votar a Hitler. Pero a la gente no se le ocurre ese tipo de autocrítica, y lo que hicieron fue decir, no, miren, es que el legislador no es bastante confiable, porque el legislador puede disponer leyes muy injustas, y entonces tenemos que evitar esto y limitar al legislador para que no pueda hacerlo. ¿Y qué es lo que hicieron? Los derechos humanos y los principios. Los principios puestos como garantías generales
de la legislación. Principios y derechos que, por lo menos a mi juicio, son dignos del mayor apoyo. Yo los apruebo y los apoyo de todo corazón. Pero traen un problema técnico muy serio. Y este problema técnico es que los principios y los derechos que ahora pueblan las constituciones no dicen qué es lo que hay que hacer, que es lo que solían decir las leyes y los códigos. Dicen qué es lo que hay que preservar. Y no dicen cómo. Entonces cada uno elige preservarlos como se le da la gana. Y a veces de maneras opuestas. Hay que respetar la vida. Bueno, uno dice respetemos la vida creando la pena de muerte para los homicidas. De esa manera la vida de los inocentes queda mejor protegida. El otro dice, no, qué disparate, si con esto estamos matando gente. Bueno, esto es un simple ejemplo. Podría haber montones de ejemplos parecidos, donde cada uno aplica un mismo principio de una manera opuesta como el otro aplica el mismo principio, y como les decía hace un rato, no hay un metamétodo para determinar quién de los dos tiene razón. Es decir, con motivo del horror de las masacres y de las persecuciones, horror enteramente justificado, se eligió un camino que no funciona bien. Funciona cuando funciona, pero cuando no quieren que funcione, literalmente no funciona y sigue habiendo masacres y persecuciones. Que es este tema de que los derechos y los principios están por encima de la ley. Y así llegamos, por ejemplo, al nuevo Código Civil y Comercial argentino. Yo leí muy atentamente el título preliminar y llegué a la conclusión, bastante molesta, de que después de leer ese título no valía la pena seguir leyendo el resto del código. Porque ese título dice, para empezar están los principios y los derechos, que hay que interpretarlos. Una vez interpretados los principios y los derechos, si la ley dice lo contrario, no vale. Bueno, entonces me basta con los principios y los derechos. Cada uno los interpreta a su manera y luego el código podemos pasarlo por alto. Yo lo digo un poco con sorna, pero hay algo de verdad en esto que estoy diciendo. El Código Civil y Comercial es un código que no confía en sí mismo. Se autoantepone unos principios que no dice cuáles son, sino que nacen de los tratados de derechos humanos, por ejemplo. Pero, curiosamente, aquellos que hicieron los tratados de derechos humanos no pretendieron decir vamos a inventar derechos humanos. Lo que dijeron, no, vamos a poner en negro sobre blanco los verdaderos derechos humanos preexistentes para que todo el mundo los pueda leer y aplicar. Es decir, daban por sentado que eran preexistentes. Y esta preexistencia, que no dependía de los tratados, porque los tratados dependían de ella, ¿de dónde salían? ¿Cómo se advertía cuáles eran los derechos? ¿Cómo se advertía cuáles eran los principios? ¿Cómo se advertía cuál era la manera adecuada de interpretar los principios? Y, peor todavía, cuál es la manera adecuada de valorar y sopesar los principios, comparándolos uno con otro, a la hora de aplicar alguno cuando estén en conflicto en un caso particular. Sobre todo esto no hay solución. Y lo que tenemos entonces es una situación de lo más molesta desde el punto de vista técnico-jurídico, no desde el punto de vista político, porque políticamente todos estamos muy contentos con los principios y los derechos. Pero desde el punto de vista técnico-jurídico estamos en un problema muy serio, porque si lo decimos con un poco de rigor, ninguno de nosotros hoy en día está muy seguro de cuál es el sistema jurídico que nos rige. ¿Por qué?
Porque el sistema jurídico tiene leyes, claro. Leyes que dicen hay que hacer esto, lo otro y lo demás allá. Y que nos amenazan con sanciones si no lo hacemos. Pero el mismo sistema nos dice, sí, sí, pero por encima de esto está aquello, y aquello es bastante vago. De modo que uno se agarra de lo vago, lo interpreta a su manera y le hace decir al derecho lo que se le da la gana. Y esto es peligrosísimo. Pero la humanidad parece no haberse dado cuenta todavía del peligro en el que se metió. Y estamos todos contentísimos, marchando tomados de la mano y cantando himnos a la justicia hacia el precipicio. Cuando estemos por caer al precipicio y nos demos cuenta de que eso nos tiene salida, ¿vamos a hacer autocrítica? No, de ninguna manera. Eso jamás. Lo que vamos a hacer va a ser buscar culpables. Y lo vamos a encontrar enseguida. Van a ser los jueces. Los jueces van a ser los culpables porque, claro, no van a haber sabido interpretar adecuadamente y valorar y sopesar adecuadamente los derechos, los principios, etcétera, etcétera. Y que es adecuadamente como a nosotros nos parece. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Estoy pensando de un modo muy negro, ¿no? ¿Cuál va a ser la solución? Bueno, terminemos con esta farsa de independencia judicial. ¿A quién se le ocurre que cada juez diga lo que le parece? Aquí tenemos que hacer un servicio de justicia dependiente del poder administrador, donde se le baje línea desde el Ministerio de Justicia, que para eso está. Y a mí se me paran los pelos de pensar en una cosa así, que ya sucedió, en Uruguay sucedió durante la dictadura militar, exactamente eso. Bueno, pero esto no sucedió todavía afortunadamente acá, pero estamos creando las bases para que eso pueda llegar a suceder algún día. ¿Por qué? Porque estamos todos muy contentos con un sistema, no un sistema jurídico, una técnica jurídica basada en derechos y principios, en lugar de estar basada en obligaciones y sanciones, que depende de interpretaciones laxas. Y con estas interpretaciones laxas estamos entregando el poder a los jueces, poder que los jueces nunca quisieron tener y que lo abarajan como pueden, y después cuando los jueces lo ejercen porque no tienen más remedio, porque el sistema los obliga, la mitad de la gente quiere linchar a los jueces por haber decidido como decidieron. Es decir, no me parece muy leal con los pobres jueces. Me siento, yo estoy jubilado, pero me siento un juez de alma. Bueno, todo esto que estoy diciendo y que estoy planteando como una dificultad jurídica, técnico-jurídica, tiene una base filosófica. ¿Qué es la base filosófica de la que veníamos hablando? La base metodológica. Es decir, ¿en qué métodos confiamos? Yo les decía que hay una persistencia en afirmar la existencia de un método introspectivo que tiene varios nombres muy bonitos, pero que no funciona. Pero, sin embargo, mucha gente, diría casi todo el mundo, si preguntamos a cualquiera por la calle, está convencido de que eso funciona. ¿Por qué? Porque todo esto sirve para conocer, entre comillas, las clases de cosas. Clases de cosas uno dice, claro, los relojes, los perros, los gatos. No, esa no importa. Además, las clases de cosas que sí importan son lo bueno y lo malo. Eso sí que importa. Porque si yo tengo un método para distinguir el bien del mal, entonces mi vecino que dice lo contrario que yo está equivocado y yo puedo demostrarle que está equivocado. Por lo menos me gusta pensar que puedo demostrarle que está equivocado. Si yo efectivamente pudiera demostrárselo, seríamos todos mucho más felices. Porque, para empezar, no necesitaríamos gobierno. Todo el mundo sabría, por mero cálculo o por mero uso de la razón,
cuáles son las medidas políticas que hay que tomar frente a cada problema. No necesitaríamos jueces. Cualquiera sabría, por mero cálculo o uso de la razón, quién tiene razón en un conflicto y cuál sería la consecuencia de esta divergencia. Tenemos jueces y tenemos gobierno y tenemos democracia porque este método no funciona. Entonces necesitamos planes B. Y los mejores planes B que hemos conseguido, y afortunadamente los tenemos, son el Poder Judicial y la democracia, junto con la argumentación, que es otro plan B. Ninguno de ellos funciona bien, pero caramba, al lado de nada, son maravillosos. Bueno, pero entonces, dejemos por un momento el plan B y vayamos al plan A, o a los posibles planes A. Para poder razonar como normalmente razonamos los abogados en el día de hoy, es decir, de un modo tal que nunca se nos cae de los labios la palabra justicia, razonabilidad, corrección, etcétera, y derechos, necesitamos una ética. Y, claro, cualquiera que necesite una ética la tiene a mano. No tiene más que sacar los conejos de la galera y ahí tiene alguna ética. No sé si le funcionará muy bien o si no tendrá orejas desparejas, pero alguna va a tener. Pero si vamos a hablar de esto con mayor seriedad, necesitamos ir más profundamente. Y necesitamos averiguar qué es el bien y qué es el mal. Caramba, esta pregunta ya parece mucho más complicada. Yo les digo a mis alumnos, tengo un curso que se llama análisis ético, y de entrada les pregunto, bueno, una pregunta sencilla, ¿cómo hacen ustedes para distinguir el bien del mal? Y claro, todos tenemos alguna respuesta. Lo que pasa es que no sabemos muy bien cuál es. Tampoco estamos muy seguros de usarla con consecuencia. Pero todos tenemos alguna manera de distinguir el bien del mal, o aquello que llamamos bien de aquello que llamamos mal. Pero nunca nos hemos ocupado de averiguar cómo. Y si no sabemos cómo, entonces cómo vamos a poner la ética en el centro del razonamiento jurídico. Los que se han ocupado de esto son los filósofos. Y los filósofos llaman a la disciplina que se ocupa de esto metaética. Es decir, se llama metaética porque esta disciplina no se ocupa de averiguar qué conductas son buenas y qué conductas son malas, eso queda para la ética, para la moral, sino que se ocupa de averiguar qué quiere decir bueno y malo, qué quiere decir justo e injusto. Y aquí hay muchas respuestas diferentes. Bueno, no sé si muchas, pero unas cuantas respuestas diferentes. Cada una con su método. Métodos que funcionan, que no funcionan, que nos gustan o que no nos gustan. Entonces hay algunos que dicen, miren, lo bueno y lo malo se distinguen porque las conductas generan consecuencias. Y estas consecuencias inciden en las personas, inciden con placer o con dolor, con felicidad o con infelicidad. Entonces, cuando una conducta trae felicidad a la gente que pueda ser afectada por ella, es justa. Si trae infelicidad, es injusta. Si trae más felicidad que otra, es más justa que la otra. Estos se llaman utilitaristas y tienen su razonamiento. Claro, hay problemas grandes aquí porque uno no sabe qué trae felicidad cada uno, tampoco está muy seguro de qué grado de felicidad trae esta conducta en especial, porque cada conducta tiene infinitas consecuencias, es decir, líos terribles tiene, pero más o menos, teóricamente, se puede entender. Hay otros que dicen, no, miren, no hay conductas justas ni conductas injustas, todo esto es subjetivo. Cuando decimos que una conducta es justa, lo que queremos decir es que nos gusta, que la aprobamos. Cuando es injusta es que la desaprobamos. Entonces,
Toda la justicia consiste en nuestra aprobación y toda la injusticia en nuestra desaprobación. Esto tiene la virtud de que es muy claro. Ahora, ¿funciona? En realidad tiene un problema, varios problemas. Uno de esos problemas es el que les decía de la maquinita de Taiwán para emitir moneda. Es decir, si cada uno tiene su propia moral, es absolutamente inútil que discutamos acerca de lo bueno y de lo malo, porque cada uno dice, para mí es bueno, para usted es malo, mucho gusto. Además, otros dicen, no, pero es que no es una cuestión de individuos, sino una cuestión social. Entonces depende del consenso de la sociedad. El consenso de la sociedad. Sí, esto se entiende, pero ¿alguien lo fue a medir el consenso de la sociedad? Porque si lo vamos a medir, ¿quién sabe lo que sale? Y además, ¿qué pasa cuando uno está en desacuerdo con el consenso de su sociedad? Uno es malo, porque piensa mal. Claro, pero si después convence a unos cuantos y hace cambiar el consenso, uno se vuelve bueno sin haber cambiado su manera de pensar. Tiene sus problemas y otros más graves que no voy a contar acá para no hacerlo demasiado largo. Y hay otros que dicen, miren, no, que esto no es un problema de consecuencias ni de aprobación. Esto es algo más fundamental. Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Esto es algo ontológico. Esto es algo de la realidad. Hay una realidad del bien y una realidad del mal. Bueno, ¿y cómo lo advertimos? Bueno, mire, hay una facultad del espíritu que nos permite, cuando vemos una conducta, darnos cuenta de si esa conducta es buena o es mala. Bueno, se acuerdan ustedes de la intuición ontológica, axiológica, etcétera, etcétera. Es decir, la facultad del espíritu es sacar el conejo de la galera, esperando que sea el conejo real y verdadero. Hay otros que dicen, no, lo que tenemos que ver es qué es lo que dice Dios. Bueno, esto tiene la ventaja de que admite poca discusión. Pero claro, primero que hay que creer en Dios. Si uno es ateo como yo, va muerto. Y por otro lado, no hay que equivocarse, hay que creer en el Dios verdadero. No vaya uno a creer en uno falso y censarte. Y tercero, hay que tener comunicación con Dios. Porque si no sabemos lo que Dios quiere, es inútil que digamos que eso es lo bueno. Entonces tenemos que tener escrituras o revelación o alguna cosa por el estilo para averiguar qué es lo que Dios quiere. Esto con una complicación adicional, complicación apropiada para teólogos. Si lo bueno es lo que Dios quiere, solo porque Dios lo quiere, y lo malo es lo que Dios no quiere, solo porque Dios no lo quiere, entonces Dios no es bueno, ni malo. Porque Dios es el que fabrica esto, con su voluntad. Y los teólogos nunca quisieron saber nada de decir que Dios no era bueno. De modo que, empezando por Santo Tomás de Aquino, dijo, no, aquí no me van a agarrar. Yo esta teoría no la voy a aceptar. Voy a aceptar la otra, la del conejo, que tiene defectos menos aparentes que esta. Y después hay otros que dicen, mire, todo esto es una gran paparrucha, no hay ninguna realidad del bien y ninguna realidad del mal. Lo que hay es que nosotros, los seres humanos, tenemos valoraciones. Esto es cierto, valoramos todo el tiempo. Valoramos moralmente, es decir, lo que quiero decir con esto, que escuetamente es, tenemos la costumbre de aprobar que las personas realizan ciertas conductas y de desaprobar que realizan otras conductas. Por eso lo llamo preferencias morales. Estas preferencias morales se expresan con juicios morales. Pero estos juicios morales hacen creer al interlocutor que estamos hablando de una realidad cuando no estamos hablando de nada. Solo estamos diciendo, ¡ay, qué feo esto! No me gusta nada. O bien estamos diciendo, muchachos, por favor,
no cometan homicidios, por favor, Es decir, hacemos propaganda para que la gente se comporte como queremos. Y estos son los no descriptivistas o no cognitivistas, que son ultra escépticos. Bueno, yo les pasé revista muy rápidamente a varias, como 7 u 8 teorías metaéticas diferentes. Tenemos varios problemas. Uno de estos problemas es que ninguna de estas teorías metaéticas es cómoda. Yo siempre digo que cada una de estas trae un sapo agregado por cuerda, y uno, cuando adopta una de estas teorías, primero tiene que tragarse el sapo y después decir me gusta esta teoría. Entonces tiene que elegir el sapo menos repugnante bueno, esto ya es bastante desagradable. Otra cosa desagradable es que uno no puede, literalmente no puede, no elegir ninguna. Porque si uno no elige ninguna teoría metaética, se encuentra con que las palabras bueno, malo, justo o injusto carecen totalmente de significado para él. Y entonces quedamos inhibidos de cualquier juicio ético. Así que alguna tenemos que elegir, alguna de estas o alguna que inventemos. Pero alguna teoría metaética tenemos que decir, y todas tienen algo desagradable en el medio. Bueno, este es uno de los problemas que nos encontramos cuando queremos hacer un razonamiento moral. ¿De dónde vamos a sacar la moral? ¿Del conejo? ¿De las Sagradas Escrituras? ¿De una encuesta? ¿De examinar la felicidad de la gente? ¿De dónde vamos a sacar lo bueno y lo malo? ¿Y con qué grado de consecuencia vamos a actuar al respecto? Este es uno de los problemas del discurso ético. Solo el primero. Hay muchos otros que, para no hacerlo muy largo, querría enumerarles. Primero, saber cuáles son los valores éticos. Es decir, qué es aquello que queremos aprobar. Segundo, una vez que hemos nombrado lo que queremos aprobar, ¿qué significado damos a las palabras con las que lo hemos aprobado? Porque, como les decía hace un rato, respetar la vida, que la vida es un valor moral, casi todo el mundo está dispuesto a decirlo. Pero ¿qué quiere decir la vida? No sé, a mí siempre se me ocurre que hemos frotado la lámpara de Aladino, ¿no? Y viene el genio y nos dice, amos, pidan lo que quieran. Entonces pedimos vida. Ah, vida. Bueno, vamos a multiplicar la cantidad de bacterias. No, humana. Ah, humana. Bueno, voy a multiplicar la fertilidad de las parejas para que cada una tenga 58 y... No, tampoco. Bueno, ¿pero qué es lo que quieren? Yo soy un genio, soy humano, así que por favor explíquenme qué quieren seres humanos. Bueno, mire, algo mucho más modesto. Queremos que la gente que está viva no sea privada de la vida. Ah, que usted quiere que no haya homicidios. Ah, bueno. Hubiéramos empezado por ahí. Pero eso podría suceder con cada uno de los principios que estamos dispuestos a enunciar. Cuando hilamos fino, nos encontramos con que tenemos problemas de definición y divergencias entre nosotros. Otro problema, una vez que tuviéramos esto resuelto, que no lo tenemos, tendríamos que resolver cómo ponderar. Y no como dice Alexis, que macanea como loco, porque hace una maravillosa fórmula matemática cuyas variables no encuentra en ninguna parte. Si las encontrara, esto sería fantástico. Bueno, pero ¿cómo hacemos para ponderar? Tendríamos que tener una tabla de Mendeleev con todos los principios y derechos, darle a cada uno de estos un valor numérico, un puntaje, y después tener la manera de medir la presencia de este derecho o de este principio en un caso particular, como para poder establecer qué peso real, qué
bueno, metafóricamente, qué peso real tiene este derecho o este principio para el caso dentro de nuestra hipotética balanza de la justicia. Es decir, tendríamos un derecho que tiene un peso específico de 70, pero tiene una presencia dada por un coeficiente de 0,1, entonces su peso real es 7. Y otro tiene un valor de 40 y tiene una presencia, un coeficiente de presencia de 0,2, y entonces tiene 0,8 y le gana le gana al otro. Es decir, estoy haciendo un cálculo matemático que nadie hace, por supuesto. Nadie hace porque no tenemos las premisas, no tenemos la tabla de Mendeleev, no tenemos el aparatito para medir la presencia del derecho, no tenemos nada de esto. ¿Qué tenemos? El conejo, el sagrado conejo. Entonces sacamos el conejo y decimos, este es el resultado de la fórmula matemática de Alexis. Bueno, esto se lo conté personalmente a Alexis, no crean que lo estoy diciendo a sus espaldas. Y me dijo, bueno, me parece que usted tiene razón, pero a medias. Y nunca me dijo cuál era la media que sí y la media que no. Bueno, hay otros, pero estos son los principales. Frente a estos problemas, nosotros insistimos todo el tiempo en darle al discurso ético un valor importante en el discurso jurídico. Y yo no digo que no debamos dárselo, no me meto. Pero lo que sí digo es que, caramba, tendríamos que clarificar un poco nuestro discurso ético, si vamos a querer decir esto con seriedad. Y hasta ahora no. Confiamos en el Dios conejo. Entonces, este es un problema que está detrás de todos los inconvenientes del discurso jurídico, del conocimiento jurídico, de lo que pudiéramos llamar la ciencia jurídica, de la teoría general del derecho, del problema entre positivismo y naturalismo, realismo y no sé cuantismo. Detrás de todo esto está el problema de la ética. Y el problema de la ética, el carozo del problema de la ética, es el método, al cual nos hemos referido hace un ratito. Si no tenemos claros los métodos, no tenemos claro ninguno de los resultados. Y los métodos que tenemos, que sí los tenemos y que dan resultado para otra cosa. Para esto parece que no. Y estamos empeñados en que den. Entonces, bueno, salimos con el garrote diciendo esta es la verdad y al que no le guste, pumba. Yo querría decirles a modo de conclusión genérica que todos nosotros estamos comprometidos con la investigación jurídica. Para esto es el doctorado. La investigación jurídica, por definición, consiste en averiguar conocimientos, en adquirir conocimientos. Para adquirir conocimientos tiene que haber proposiciones verdaderas cuya verdad podamos conocer mediante un método apropiado. Y para que haya proposiciones verdaderas tiene que haber una realidad a la cual las proposiciones verdaderas se refieran, para que puedan ser conocidas mediante un método apropiado por nosotros. Pero resulta que los juristas todavía no estamos de acuerdo en cuál es la realidad, ni cuántas realidades hay, ni qué es la verdad, ni cuántas verdades hay, ni qué métodos funcionan. Caramba, estamos mal. La verdad es que estamos muy mal. Y estamos muy mal desde hace 3000 años. Y cuando nosotros nos ponemos a discutir y a proyectar un derecho mejor, lo que estamos diciendo es que queremos leyes
que en lugar de prohibir esto, prohíban aquello, que en lugar de castigar esto de esta manera, lo castiguen de otro modo o no lo castiguen, o que en lugar de no castigar algo, sí lo castiguen. Y a esto lo llamamos, queremos leyes más justas. El avance del derecho es el avance de la justicia. Y esto estaría fantástico si supiéramos qué demonios es la justicia. Es decir, si tuviéramos resuelto la metaética, la lista de principios, la definición de las palabras, la tabla de Mendeleev, el coeficiente de presencia y varias cosas más que no digo para no cansarnos. Si tuviéramos esto, todos seríamos felices, tendríamos una ética verdadera y podríamos darnos el lujo de tener una ciencia del derecho fundada en la ética, entre otras cosas. El problema está en que todos decimos que tenemos eso y no lo tenemos. Y esta es la gran advertencia que yo querría hacerles. Por favor, todos tenemos inclinaciones ideológicas, políticas, éticas y de cualquier clase. Y es inevitable que las pongamos en práctica, las sostengamos y las prediquemos. Lo único que no deberíamos hacer es enamorarnos de esas inclinaciones hasta el punto de llamar conocimiento a lo que es una ilusión retórica. Nosotros usamos la retórica para convencer a los demás de lo que nosotros queremos. Muy bien, para eso es la retórica. Y vamos a ver si nos convencemos o somos convencidos. Pero cuando nosotros decimos, y esto no es que yo lo piense así, sino que esta es la verdad, estamos inventando una palabra muy fuerte, muy gorda, muy sagrada, diría, si creyeran algo sagrado. Las palabras realidad y verdad son palabras muy importantes que no deberían ser tomadas en vano, como diría el mandamiento. Y para esto es necesario que consideremos todo lo que venimos diciendo. Es decir, primero, en qué métodos confiamos. Segundo, en qué puntos o en qué aspectos estamos capacitados para aplicar métodos en los que no les confiemos. Y tercero, qué conclusiones o qué tipo de conclusiones podemos conseguir a partir de la aplicación de estos métodos. Por esto, a mí me preocupa cuando oigo hablar de la ciencia del derecho. Porque la ciencia del derecho, ¿qué clase de ciencia es? ¿Es una ciencia formal como las matemáticas? Parece que no. ¿Es una ciencia empírica como la física? Parece que no. ¿Es una ciencia social? Todo el mundo dice, claro, es una ciencia social. Perdón, ¿qué clase de ciencia social? Porque miren, la sociología, ciencia social por excelencia, es una ciencia empírica como la física, solo que se ocupa de los hechos sociales, en lugar de ocuparse de los hechos físicos. ¿De qué hechos se ocupa la ciencia del derecho? ¿Se ocupa de conocer las leyes? ¿Pero las leyes son hechos? Bueno, sí, son machitas en un libro en blanco, sí. De paso, perdonen, pero les hago un paréntesis para contarles algo gracioso. Casi un chiste, si ustedes quieren. En la ciudad de Buenos Aires está el Palacio de Justicia, está la Corte y todo esto. El Palacio de Justicia tiene en el techo, en varios lugares, las tablas de la ley, como símbolo del derecho y de la justicia. Si ustedes miran con catalejo las tablas de la ley, van a descubrir que no tiene nada escrito. A mí me parece todo un símbolo del derecho que tenemos. Tenemos un derecho muy serio que no tiene nada escrito, sino que dice, bueno, esto depende de lo que usted interprete del Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, pero les decía,
Para que haya una ciencia, tiene que haber conocimiento. Para que haya conocimiento, tiene que haber método. Y tiene que haber una realidad a la cual aplicar el método. Si no tenemos ni la realidad, ni la verdad, ni el método, y estamos discutiendo todo esto, ¿no es un poco aventurado pretender que tenemos una ciencia jurídica? Pero seamos menos aventurados y digamos, bueno, pero no todo conocimiento es científico, pero habrá un conocimiento jurídico, ¿sí? ¿Cuál es el método? Si me dicen, mira, el método es sencillo, lea el código, bueno, sí, este es un método infalible, porque el código dice lo que dice. Pero después dicen, no, pero un momentito, para decirlo con las palabras habituales, señor, el derecho no se agota en la letra de la ley. Ajá, ¿a dónde se agota, me quiere decir? En su espíritu, en su conejo. Título preliminar del Código Civil y Comercial. Sí, no se agota en ninguna parte, se agota en otro conejo. Es decir, yo he llegado, y esto lo digo con gran pena, a tener serias dudas, no de que haya una ciencia jurídica que no es tan grave, sino de que haya un conocimiento jurídico. Todos nosotros somos expertos en derecho, tenemos un cartón que nos acredita como expertos en derecho, como gente que sabe derecho. Bueno, ¿qué es lo que sabemos los que sabemos derecho? Conocemos algunas leyes, no todas, claro. Tenemos idea de cómo funcionan algunas instituciones. Y esto, bueno, pero esto diría un científico social, esto es sociología. Te dice cómo funcionan las cosas. No, miren, nosotros estamos haciendo una ciencia distinta de la sociología. Bueno, entonces, ¿qué será? Y cuando empezamos a rascar, porque hay muchas respuestas, incluso muy razonables, pero cuando seguimos rascando, al final encontramos la ética. En el fondo de todo está la ética, con todos sus problemas. Es decir, yo les estoy señalando problemas muy graves, problemas filosóficos y de técnica interna que me parecen gravísimos para ejercer la profesión que estamos comprometidos a ejercer. Y esto es doloroso. Bueno, más dolorosas son las consecuencias si no nos damos cuenta. Pero, ¿qué podríamos hacer? Y a mí se me ocurre, claro, se me ocurren cosas tal vez un poco utópicas. Pero, ¿ustedes se acuerdan de la Revolución Copernicana? Es decir, en el Renacimiento pasó una revolución científica, importantísima, porque a partir de ahí el conocimiento humano explotó y se multiplicó varias veces a lo largo de los pocos siglos que pasaron. ¿Y en qué consistió esto? Esto puede simbolizarse con una anécdota que ni siquiera sé si es cierta, pero no importa, como símbolo funciona, de Galileo. Según cuenta la leyenda, que a lo mejor es verdadera, no lo sé, Galileo se consiguió su telescopio, miró para arriba y vio una cantidad de cosas que nadie había visto antes. Entre otras, enfocó al planeta Saturno, que era muy conocido, y vio que tenía satélites. Entonces fue corriendo a ver a sus colegas, los astrónomos de la Universidad de Pisa, y le dijo, muchachos, Saturno tiene lunas. Y los otros dijeron, estás loco, no tiene lunas. Sí que tiene, no tiene. Pero sí, están, yo las vi. ¿Cómo viste para ver lunas que no existen? Y mirando por este tubo. Miren ustedes, de ninguna manera, le dijeron. ¿Cómo, no quieren mirar por el telescopio? No. ¿Por qué? Mirá, te vamos a explicar. En primer lugar,
todo lo que hay que saber sobre el cielo, los astros y las estrellas, lo dijo Aristóteles. Lo que está en Aristóteles es cierto, lo que no está en Aristóteles no es cierto. Aristóteles describió a Saturno, pero no dijo que por lo tanto no tiene lunas. Si ese tubo te hace ver lunas que no existen, ese tubo es obra del demonio, de modo que no pensamos poner el ojo ahí, ni locos. Y el razonamiento de los astrónomos era impecable, lógicamente impecable, a partir de su premisa, que lo que decía Aristóteles era cierto y lo que no decía era falso. Y Galileo dijo, no, miren, yo tengo otra premisa, lo que veo es cierto, y lo que no veo vaya a saber. En esto consistió la revolución copernicana, en abandonar el principio de autoridad como método de conocimiento, y no abandonarlo del todo, pero casi del todo, y adoptar en cambio la observación empírica como el gran método del conocimiento científico. Y así es como evolucionaron las ciencias. Primero evolucionó la astronomía, con Galileo y Copérnico. Después, como cometieron el grave error de no incinerar a Galileo en el primer momento, y lo dejaron vivo unos años, con prohibición de enseñar y todo, pero Galileo se puso a estudiar física y sentó la base de la física de Newton, lo que era un inconveniente. Pero bueno, entonces vino la física y el establishment dijo, bueno, ya se metieron con el planeta, ahora se meten con las cosas, vaya a saber con qué se van a meter después. Entonces vinieron los biólogos, Harvey, gente que decía que la sangre circulaba por las venas y cosas por el estilo, esas locuras, y dijeron, no, está bien, el planeta vaya y pase, las cosas vaya y pase, pero con los cuerpos no se metan porque eso soy yo, y conmigo no se mete nadie porque yo soy sagrado. Bueno, se metieron igual, y bueno, evolucionó la biología. Entonces después vinieron los psicólogos. Dijeron, no, se metieron con el planeta, con las cosas, con mi cuerpo, con mi alma no se mete nadie. Bueno, se metieron igual, no muy bien, pero bueno, más o menos algo consiguieron de a poco. Y entonces vinieron los economistas. Y el planeta, las cosas, mi cuerpo, mi alma, con mi bolsillo, no. Pero los economistas se metieron igual y las cosas cambiaron. ¿Por qué les digo que cambiaron? Miren, yo ya soy viejito, pero cuando yo era adolescente y era estudiante universitario, se estudiaba economía, pero había varias economías. Había una economía capitalista, había una economía marxista, y dependía del libro con el que uno había, si era el libro del Fondo de Cultura Económica o del editorial Novimir, o el libro de Samuelson o lo que sea. Y eran distintas economías. Ahora no. Afortunadamente los economistas se han puesto mucho más de acuerdo y las leyes económicas son las leyes económicas aceptadas por todo el mundo. En lo que difieren, y está bien que difieran, es en las políticas económicas. La política económica es política, la economía es ciencia. Se entiende. Bueno, pero hay una actividad que nunca tuvo su revolución copernicana, que es el derecho. El derecho, como les decía hace un rato, está, desde este punto de vista, en el lugar donde lo dejó Justiniano. Es decir, hay alguien que hace las leyes, o emperador, parlamento, lo que sea, hay alguien que las aplica, que policía, etc. Hay unos individuos que andan por ahí sentados donde van a consultarles para ver cuándo una ley hay que aplicarla de un modo o de otro, o cuándo hay que sancionar a alguien que la haya violado si es que la violó, que los llamamos jueces. Hay unos tipos que andan paseándose por el foro ofreciendo sus servicios para convencer a los jueces, que son los abogados. Hay otros tipos que se sientan en la universidad y peroran
sobre el derecho a los pobres alumnos y les enseñan las leyes, los principios, los derechos y todo lo demás, que son los profesores, y hay gente que escribe tratados, que son los juristas. Y esto ya existía en la época de Justiniano. Después vinieron los glosadores, los prosglosadores y todo lo demás. Y la cosa nunca funcionó. Es decir, si uno lee las obras de teatro del siglo de oro español, o de Molière, o de Shakespeare, se va a encontrar constantemente con referencias a que el derecho no anda, que los procesos son kilométricos, que duran décadas y que nunca se sabe cómo van a terminar. Es decir, el derecho nunca funcionó bien. ¿Por qué no funcionó bien? Yo no pretendo que nos quedemos sin derecho, pero ¿por qué no hacemos una revolución copernicana del derecho? ¿Y en qué consistiría una revolución copernicana del derecho? A mí se me ocurren pequeñas cosas, a lo mejor a ustedes se les ocurren muchas más, ojalá. Pero, primer capítulo de una revolución copernicana, revisar el lenguaje. Revisar el lenguaje jurídico de tal manera que estemos seguros de que cada palabra que usamos en el lenguaje abogadil sea definible de un modo seguro en términos empíricamente verificables. Es decir, todos sabemos qué quiere decir perro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las características del perro no solamente son comunes a todos los que usamos la palabra perro, sino que además pueden verse. Uno se da cuenta si es un perro o es un caballo. Es verificable empíricamente las condiciones, la forma que debe tener un perro. Bueno, algo así deberíamos tratar de hacer con el lenguaje jurídico. Y con esto ya tendríamos una tarea inmensa, porque cuando nos ponemos a conversar sobre el respeto por la vida, nos ponemos a conversar sobre el interés superior del menor, nos ponemos a conversar sobre el abuso del derecho y nos ponemos a conversar sobre tantas otras cosas, venimos a descubrir que nuestro lenguaje resbala todo el tiempo en las valoraciones. Y como no tenemos el método para resolver las valoraciones, no tenemos el método para resolver el lenguaje. Después de esto, después de hacer esto, que con hacerlo ya andaríamos más del 50% de la tarea, tendríamos que ponernos de acuerdo acerca de la técnica jurídica. Es decir, por ejemplo, se me ocurre a mí, pongámonos de acuerdo en que el derecho está compuesto por leyes y que las leyes tienen por objeto hacer que ciertas conductas sean obligatorias y que ciertas conductas sean prohibidas y que otras que quedan sean facultativas, y que entonces se explique cada prohibición, en qué consiste, a quién se aplica y bajo qué sanción. Si hiciéramos esto, tendríamos un derecho mucho más claro. Pero no lo tenemos, al contrario, lo vamos complicando cada vez más, porque como confiamos cada vez menos en el legislador y en sus leyes, empezamos a confiar cada vez más en los principios, que es una manera elíptica de confiar en los jueces. Y confiamos en los jueces, la gente confía en los jueces, la verdad no mucho. Entonces, no hay más que leer los diarios, las cosas que dicen de los jueces. Entonces, estamos depositando toda la confianza del derecho en personas que mucha gente considera poco confiables. ¿Por qué no lo pensamos de nuevo? Esto es una parte de la revolución copernicana. Y otra manera, un método que se me ocurre, entre otros, para utilizar, si de hecho, en la situación en que estamos,
que no podemos nadar contra la corriente, porque esto es un tsunami de justicia que está invadiendo el mundo y haciendo que el derecho o la ley sea cada vez más blandita, porque depende de interpretaciones que están por encima y que son subjetivas. Nosotros lo que estamos haciendo es pasarles mucho poder a los jueces. Bueno, en lugar de quejarnos de esto, preguntémosles a los jueces cómo están dispuestos a usar ese poder. Así como antes se lo preguntábamos a los candidatos a diputados, bueno, preguntemos a los jueces de funciones, no los que van a ser nombrados, que van a decir cualquier cosa para que los nombren, sino los que están en funciones. Señores jueces, por favor, miren, tomemos un tipo de juicio, desalojo, por decir. Ustedes tienen un desalojo. ¿Cómo hacen para decidirlo? ¿Cómo hacen para decirlo? ¿Qué quiere decir esto? Frente al caso, el juez está frente al caso, con todas sus pruebas. Y el juez es como le hace preguntas al caso y el caso se las responde. Por ejemplo, ¿hay un contrato de alquiler o no? Y el caso le dice sí o no. ¿Se pagó el alquiler o no? ¿Sí o no? Las preguntas que hace el juez son las preguntas que más o menos la ley le dice que haga. Y las respuestas del caso son las respuestas que da la prueba. Muy bien. Entonces, por favor, señores jueces, conversen entre ustedes y vean si pueden hacer un diagrama de flujo, una especie de protocolo, de qué preguntas hacen, qué respuestas esperan y a qué otra pregunta lleva cada respuesta. Cuadraditos, flechitas. Y al final digan, bueno, hay que hacer lugar al desalojo, no hay que hacer lugar al desalojo. O hay que condenar al homicida a 22 años, 3 meses, o hay que condenar al homicida a 8 años, 5 meses. Porque aquí también hay una cuestión de cómo hacer las cuentas, ¿no? Por ejemplo, acostumbrémonos a esta idea, que para los juristas es insoportable. Cuando nosotros queremos llegar a un resultado numérico, es absolutamente inevitable que usemos un algoritmo. No puede ser de otro modo. Entonces, cuando un juez decide que va a condenar a un homicida a 12 años y 3 meses, es porque hizo una cuenta. ¿Qué cuenta hizo? No lo sé. Bueno, que nos lo diga. Para eso está, para hacer la cuenta, pero que nos cuente qué cuenta hizo. Pero los jueces son muy reacios a eso. Dicen, bueno, yo considero las circunstancias del caso y las circunstancias personales del imputado y entonces y considero equitativo tal cosa, punto. Y vaya y apele. Bueno, lo que digo del cálculo de la pena, lo puedo decir del cálculo del daño moral, lo puedo decir de la gravedad de la injuria que justifique un despido laboral, lo puedo decir de cualquier cosa. ¿Qué pasaría? Y esto es muy arriesgado lo que estoy diciendo. ¿Qué pasaría si los jueces se juntaran en una sala, a puertas cerradas, a conversar entre ellos para ver cómo están dispuestos a resolver cierto tipo de casos y hagan eso en forma de un protocolo, de un diagrama de flujo que pueda publicarse? No como una decisión judicial, que no lo sería, solo como un artículo de doctrina, pero firmado por los jueces. Con eso solo habría una diferencia enorme en la práctica jurídica y en la actitud de las personas hacia el derecho y hacia la administración de justicia. Claro, vaya uno a convencer a los jueces de que hagan esto. Pero se puede hacer, y es difícil. Y digo que se puede hacer porque lo hicimos. Es decir, fue hecho en términos experimentales en la Universidad de Buenos Aires
Hicimos varias veces este experimento con varios temas distintos, juntando jueces y funcionarios y preguntándoles cómo hacer el diagrama. E hicimos diagramas con mayor o menor éxito, pero que se puede hacer, se puede hacer. Si se puede hacer mal es porque se puede hacer bien. Y eso sí, cada vez que convocábamos a jueces para esta tarea, la mayoría decía, ¿yo meterme en esa? De ninguna manera. Algunos decían que sí, y así se hacía. Pero bueno, esto es lo que yo llamo análisis de criterios judiciales. Si los criterios judiciales, tan judiciales como siempre, fueran explícitos y públicos, otro gallo cantaría en el derecho y estaríamos mucho más cerca de algo así como una revolución, ¿cómo se llama?, copernicana en la ciencia jurídica. Y nuestra tarea como investigadores del derecho, tesistas, etcétera, tal vez sería más clara, sería menos difícil y menos aleatoria de lo que es hoy en día, y tal vez más útil. Bueno, hasta aquí lo que yo quería contarles, y por cierto estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que ustedes tengan. Pregunta, objeción, comentario. Tirar piedras no, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, ¿qué inquietudes tienen ustedes? Ustedes saben que todas estas cosas, las preguntas, son más valiosas que las respuestas. Así que esta es la parte más importante. Bastante poco, porque subsisten unos problemas, bla, 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 que son los que usted quiere señalar. Y entonces usted tal vez esboza una manera de encarar el problema, que es su manera de encarar el problema. Después viene un capítulo final, donde usted dice cuál es la solución que usted propone para el problema, dice por qué esta solución le parece que funciona, hasta dónde funciona, a dónde no podría no funcionar, pero bueno, mientras tanto anda bastante bien. Y finalmente, colorín colorado, esta tesis se ha acabado, la presenta y ojalá le vaya bien en la defensa. Es decir, esto es lo que hace una tesis jurídica de la que yo conozco. Ahora, todo el secreto está en las 3 líneas. Las 3 líneas van ubicadas más o menos, contando desde la última página de la tesis, 5 o 6 páginas, ahí están las 3 líneas. ¿Qué otra pregunta? Doctor, sí. En todo caso, la pregunta para mí quedó colgada es ¿cuál sería el objeto? ¿Cuál objeto? Y de la ciencia jurídica. Ah, ese es el gran problema. Claro, si todavía... ¿Cómo vamos a hacer una ciencia de la cual no estamos de acuerdo en cuál es el objeto? Porque algunos dicen, mire, el objeto de la ciencia jurídica es conocer las leyes, conocer las normas jurídicas y cómo funcionan entre sí. Otros dicen, no, el derecho no se agota en eso.
Hay que ver cómo hay que aplicar los grandes principios, cuáles son los principios, cómo hay que aplicarlos, etcétera, etcétera. Es decir, moral. Otros dicen, mire, todo eso es paparrucha. Aquí lo que hay que ver es cómo funcionan realmente las cosas. Estos son los realistas, que también son serios a su manera. Hay que ver cómo funcionan las cosas, cómo se aplica el poder. Porque el derecho, después de todo, es el modo de aplicar el poder. El modo ordenado de aplicar el poder. Bueno, cómo se aplica en la práctica y entonces veamos cómo funciona esto. Y hay otros que dicen, sí, pero esto hay que verlo críticamente, porque tenemos una idea política que queremos llevar adelante, con lo que vuelven a caer en el tema ético de otra manera. Bueno, esto es lo que hacen. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Es la pregunta. Es decir, ¿en qué consiste el derecho en su propia teoría? Y con eso ya tiene para una tesis de filosofía del derecho. Si además eso lo aplica para otro tema en el cual puedan sacarse de ahí conclusiones, bueno, tendrá una tesis sobre un tema más específico. Pero este es un tema, en qué consiste el derecho. Y los juristas no están de acuerdo en qué es el derecho. En esto consiste el problema del naturalismo, el positivismo, el realismo, el economicismo, las teorías críticas. Y cada uno tiene su idea, más o menos, un poco parecidas, pero distintas. Y que patean para distintos lugares. En cuanto al derecho como ciencia, sí. Podríamos decir que es una rara avis, entonces no es ni una ciencia formal, claramente, ni tampoco sería una ciencia fáctica, si cuestionáramos su ubicación dentro de las ciencias sociales. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué tenemos? Mire, se queda donde quiere. ¿Por qué? Y le digo por qué. ¿Qué clase de ciencia es el derecho? Es una decisión metodológica y epistemológica que usted tiene que tomar. Hay algunos que dicen, los realistas, por ejemplo, me refiero a los realistas escandinavos, norteamericanos, etcétera, y sobre todo a Livia Crona, dicen el derecho es hecho. El derecho es un conjunto de hechos sociales. Oliver Crona decía de un modo muy duro, escribió un libro en 1939 que se llamaba El derecho como hecho, y decía, señores, el derecho es miedo. El derecho es miedo que el legislador infunde en nuestra mente para convencernos de que hagamos lo que él quiere. Y entonces, así como el pianista toca su melodía en el teclado, el legislador toca su melodía en nuestra mente, infundiéndonos miedo. Bueno, eso es realismo. Otros, como diría Kelsen, bueno, mire, hay una cosa que se llama leyes, normas, que tienen su fundamento fáctico, desde luego, y su fundamento de poder. Pero una vez que esto se ejerce, el sistema jurídico está ahí y uno puede examinarlo de tal y tal manera. Y otros dicen, sí, pero ojo, siempre que no vulneren los grandes principios morales, porque entonces no es el derecho, la injusticia extrema no es derecho, como diría Radbruch. Y entonces, claro, si colgamos las normas jurídicas de la moral, tenemos que tener una moral y tenemos que tener resueltos los problemas morales para entonces tener una ciencia jurídica. Entonces hay muchos modelos de ciencia jurídica, de los cuales me parece que ninguno funciona, pero cada uno lo intenta a su manera. A mí el intento que me gusta más es el intento positivista al estilo kelseniano. Pero, ojo, tampoco funciona del todo. Hace un tiempo publiqué un librito que se llama Saber Derecho, sobre este tema, sobre la presunta ciencia del derecho, donde critico toda la teoría del derecho, empezando por la mía. Es decir, diciendo cómo no funciona mi teoría y cómo las demás funcionan todavía menos.
Y entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Y más o menos lo que yo les estuve diciendo hace un momento. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer una ciencia del derecho? Primero tendríamos que tener un conocimiento del derecho. Para tener un conocimiento del derecho tenemos que estar de acuerdo en dónde está el derecho, en qué consiste el derecho, cómo se distinguen las verdades de las falsedades jurídicas, para lo cual tenemos que tener un acuerdo sobre una metodología. Y bueno, todo eso hay que construirlo. Por eso les hablo de hacer la revolución copernicana, que no está hecha, tenemos que hacerla. Me gustaría que la hiciéramos. Para mí también es fundamental el rol que juega el proceso respecto del derecho. Porque nosotros podemos tener algo que sea real, que sea verdadero, que sea justo, pero que el proceso no diga está prescrito. Pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Al final de cuentas, todo va a parar al proceso. Es decir, yo me imagino, para usar una metáfora, el derecho como un gran embudo. Entonces, en la parte ancha del embudo se meten un montón de cosas. Se meten las leyes, los tratados, los 10 mandamientos, los consejos de mi abuela, las malas experiencias que tuve en mi vida. Todo junto ahí en un cajón desastre. Todo eso se mete ahí. Y se va elaborando hasta que al final sale por la punta. La punta es el juez. Entonces todo eso, toda esa elaboración termina en la mente del juez y va a parar a la sentencia. Y la sentencia o diría, la coincidencia doctrinaria de sentencias podrían ser aquello que en definitiva estemos dispuestos a llamar derecho susceptible de ser conocido. Claro, estoy dando una idea del conocimiento jurídico muy cercana al realismo jurídico, que no es el que más me gusta, pero digamos que el realismo jurídico tiene la ventaja de que tiene un método, que es la observación. Y la teoría que me gusta a mí, tipo kelseniano, tiene un problema. Para empezar, trata con muy buena voluntad de examinar el derecho al estilo geométrico, es decir, como si fuera un sistema deductivo. Está la Constitución, la pirámide, bla, 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 y se van no deduciendo, pero sí determinando, ¿cómo se llama? Dinámicamente se van determinando unos niveles a partir de otros. Pero claro, todo esto está muy lindo, pero en definitiva todo depende de la norma fundamental que termina en un hecho, y además en el medio están la costumbre, que es un hecho y que se come cualquier parte de la pirámide, y además están unos bichos muy destructivos de la pirámide jurídica, que son los jueces. Porque los jueces tienen el siguiente problema: ellos están encargados de aplicar el derecho, pero en definitiva hacen una sentencia. ¿Y la sentencia está aplicando el derecho o no? Y bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Y quién lo decide? El Tribunal de Apelación, la Corte Suprema. Y cuando la Corte Suprema lo decide, hay cosa juzgada. Y si la cosa juzgada es una cosa juzgada contra derecho, ya no sabemos qué hacer, nos agarra el patastraque. Es decir, decimos, no, mire, por definición, la cosa juzgada no puede no ser derecho. Pero entonces quiere decir que la Corte Suprema modifica la Constitución cuando se le da la gana. No, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo funciona la cosa juzgada? La cosa juzgada es un virus destructivo de la famosa pirámide tan bonita, y que es aplicada por los jueces. Y la costumbre también, que también es aplicada por los jueces en definitiva. Y la norma fundamental, que es la que decide cuál es el juego que vamos a jugar. Bueno, todo esto depende de hechos.
y de hechos tales como sean apreciados por las personas y sobre todo por los operadores jurídicos. Es decir, es un gran lío en el que nos mete la teoría que me gusta. Imagina las que no me gustan. Esas son terribles. Pero bueno, por eso digo, no podemos quedarnos con este gran lío. Tenemos que hacer algo como científicos del derecho que queremos ser, tenemos que hacer algo para lograr algún día ser científicos del derecho. Es decir, tener una ciencia de la cual ser científicos. Pero para esto tiene que haber una mayor seriedad en los métodos y en los conceptos. Y no la tenemos. Yo tengo una teoría, una hipótesis, no muy amable diría, pero diría, miren, los químicos, los expertos en química, tienen diferencias de opinión y discuten en los congresos y simposios. Sin embargo, terminan poniéndose de acuerdo. Mediante algún experimento nuevo, alguno dice, uy, sí, usted tenía razón, yo estaba equivocado, disculpe. Entre los abogados esto no pasa jamás. El abogado se queda con su idea hasta después de jubilarse. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que el avance de la química está en manos de los químicos. ¿Y cuál es la función de los químicos? Hacer avanzar la química. El avance del derecho está en manos de los abogados. ¿Y cuál es la función de los abogados? Ganar juicios. No hacer avanzar el derecho. Entonces los abogados estamos acostumbrados desde hace 3.000 años a que según cómo nos convenga la cosa en el caso, vamos a hacer una distinción que antes no existía y vamos a decir, bueno, arma, sí, pero arma propia o arma impropia, por ejemplo. O vamos a juntar cosas que se consideraban lo mismo y vamos a decir, no, es todo la misma cosa. Todo juntamos y separamos para argumentar a favor de lo que nosotros queremos concluir. Y esto está en no es nuestra segunda piel, es nuestra primera piel. Claro, con ese criterio el derecho no puede haber avanzado mucho. Avanzó políticamente. Y políticamente el derecho que rige en el mundo es bastante mejor que en la Edad Media, no me cabe ninguna duda. Pero esto es un avance político, no jurídico. Yo le llamo avance jurídico al avance técnico jurídico. Y ahí no es que hayamos avanzado mucho. ¿Qué otra pregunta? Sí. Hoy estaba hablando de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? La norma fundamental, la superley, como se ve acá. Si tenemos que hablar de presunción de constitucionalidad de los principios, a su vez, hablando del derecho, ¿no es cierto? Lo que sustenta el derecho, como decimos, las normas que están conformes, dictadas conforme a la Constitución, a la superley, hablando de todo lo que estamos hablando de la ciencia del derecho, ¿no es cierto? Para dar un poco de claridad, ¿qué nos puede decir de los principios de presunción de validez, presunción de constitucionalidad, legitimidad, juridicidad, legalidad? O sea, ¿cómo encaja todo eso con lo que usted está diciendo? Una teoría funciona, otra sí, otra no. Mire, yo me resistiría a usar la palabra presunción, porque la palabra presunción a mí me parece muy vinculada a la apreciación de la prueba. ¿Sabe cómo resumo esto? O sea, la presunción de constitucionalidad como un super principio que contiene a los demás abajo, que hace sostener una norma. ¿Cómo podría decir? Yo que usted decía que después termina aplicando el derecho, estaba hablando de derecho aplicado. Lo de la presunción a mí me parece más una especie de onus probandi. Es decir, hay un principio que los administrativistas invocan hasta el cansancio, que dice que los actos del Estado se presumen
legítimos o legales o válidos, no me acuerdo cómo es. Y esto cada vez que el Estado hace un disparate, dice, se presume válido, ¿no? Yo interpretaría este principio de esta manera. Cuando hay un acto estatal y uno dice que es inválido, tiene que explicar por qué es inválido. No es que el Estado tiene que probar que es válido, sino que uno tiene que probar que es inválido. Cuestión de onus probandi. Es decir, yo puedo ser un homicida, puedo haber cometido un homicidio, pero a mí me tienen que probar, alguien tiene que decir que cometí el homicidio. No es que yo tengo que salir a demostrar que no lo cometí. Lo mismo, el Estado no tiene que salir a demostrar que lo que hace es legal. Si es ilegal, alguien tiene que decir que es ilegal. Y bien puede ser ilegal, y lo es muchas veces. De modo que esto de la presunción de validez o presunción de constitucionalidad de los principios. Los principios están ahí, están en la Constitución, los que están. Y otros que no están y que la gente invoca alegremente. A mí eso me hace acordar un bolero de hace muchos años. Yo tengo un principio nuevo que quiero estrenar contigo, ¿no? Cada uno sale, inventa un principio, inventa un derecho y todo el mundo aplaude. ¿Quién va a estar en contra de un principio o un derecho? Pero claro, no es esa la manera de construir un sistema jurídico comprensible. Entonces, ¿Hay principios positivos y no positivos, valores positivos y no positivos? Y así dicen. Ahora, lo que son positivistas, se quiere ver escrito, ¿no es cierto? Y lo que son naturalistas, observando, como usted dice, cómo lo haríamos. Mire, es que no todos los positivistas pretenden ver escrito. El positivista máximo, que era Kelsen, admitía el derecho consuetudinario, que no está escrito y que tiene unos problemas gordos. Y además, la jurisprudencia, que es bastante admitida como fuente de derecho, fuente formal de derecho, está escrita, pero está escrita en las sentencias. Y lo que es la jurisprudencia como fuente de derecho no es la sentencia, sino el principio o la doctrina que emana de sentencias coincidentes. ¿Cuántas sentencias coincidentes? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles? No, qué sé yo. Es decir, hay ciertas trampas en las que caemos desde el principio, en materia de creación de derecho o de sustento del derecho. Yo imagino una historia, por cierto, ficticia. Viene un cliente a ver un abogado. Dice, mire doctor, yo soy comerciante, tengo un negocio de tal y tal clase. Esta mañana salió publicado en el boletín oficial una ley fiscal que me impone a mí y a los que tienen un negocio como el mío un impuesto que yo no puedo pagar, porque es excesivo, es enorme. Y entonces, claro, si yo tengo que pagar este impuesto, hoy mismo tengo que cerrar el negocio, porque no puedo soportarlo. Y yo vengo consultando a varios abogados y me dicen, bueno, mire, sí, cierre el negocio, ¿qué le va a hacer? Porque la ley está y dice eso. Así que bueno, yo vengo a verlo a usted a ver si me da alguna solución. Este abogado, amigo de H.G. Wells, dice, espere un momentito que enseguida le contesto. Se va a la pieza de al lado donde tiene armada la máquina del tiempo. Se mete en la máquina del tiempo, se va al futuro, vuelve y dice, señor, usted no se preocupe, no pague el impuesto, porque esa ley está en desuso. Oiga, ¿cómo está en desuso si acaba de publicarse? Usted créame, está en desuso. En los próximos 100 años nunca se va a aplicar esta ley. Yo vengo de ahí. Es decir, esta historia sirve para tratar de
encarar una pregunta difícil sobre el derecho consuetudinario. Sabemos que la costumbre jurídica aparece cuando hay coincidencia de conductas, cuando esta coincidencia dura un tiempo y cuando además existe lo que llaman opinio iuris sive necessitatis, a saber, la idea que tienen la gente que realiza la conducta coincidente de que esto de algún modo es debido por el derecho. Entonces estas tres condiciones, fáctica, temporal y psicológica, son las que hacen la costumbre. Esto desde tiempo inmemorial ya tiene nombre en latín, así que ya imaginamos. Pero nadie dijo cuántas conductas tienen que coincidir, cuánto tiempo tiene que pasar, ni cuánta opinión hace falta. Y esta hipótesis que yo acabo de imaginar sirve para contestar de un modo bastante escéptico. Señor, tiene que haber tanta coincidencia, tiene que pasar tanto tiempo y tiene que haber tanta conciencia de obligatoriedad como sea necesaria para que los jueces digan que hay una costumbre. En definitiva, esto es una manera de habilitar a los jueces para que dispongan, en ausencia de una norma escrita, en virtud de una situación de hecho existente, valorada de acuerdo con el criterio de los propios jueces. Entonces, esto es lo que pasa con la costumbre. ¿Y qué pasa con la jurisprudencia? ¿Cuánta jurisprudencia tiene que haber? Porque yo puedo estar muy seguro de que la jurisprudencia dice una cosa y el día de mañana aparece una sentencia que dice otra y la cosa cambió. Y un buen día aparece la Corte Suprema norteamericana y decide contra el caso Roe versus Wade y se pudre todo el sistema de aborto legal, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Estas cosas pasan. Entonces, todo depende de cierta expectativa en la manera de ver del espectador, del ciudadano. Y esto tampoco es ajeno a lo que decía Kelsen, no en respecto de la costumbre, pero sí respecto de la norma fundamental. Es decir, él decía, la norma fundamental es un supuesto epistemológico. Bueno, ¿y quién lo supone? Todos. ¿Quiénes todos? Cualquiera que razona al modo jurídico, al modo normativo, implícitamente está aceptando una norma fundamental. ¿Cuál? No sé, pero alguna seguro. Bueno. Entonces, el asunto es cuál norma vamos a aceptar. Y aquí aparecen los problemas cuando hay situaciones de inseguridad. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, había dos gobiernos en España, cada uno de los cuales pretendía gobernar para toda España. Pero claro, solo gobernaba para el pedacito que dominaba. Y tiempo después hubo un caso, me acuerdo cuando estudiaba Derecho Internacional Privado, materia aburridísima, pero me acuerdo de esto, de que una vez un juez francés tuvo que decidir sobre la validez o invalidez de un matrimonio celebrado por la ley civil en Madrid en los últimos días de la República. Y claro, en Madrid era la República y no había manera de un matrimonio que no fuera el civil. Además, no encontraba un cura ni por casualidad, los habían fusilado a todos. Y mientras tanto, en la zona franquista, el matrimonio civil no tenía ningún valor, solo tenía valor el matrimonio religioso. Y entonces, este juez francés, que no tiene nada que ver, tenía que decir, bueno, fue válido el matrimonio, porque según la ley franquista que prevaleció, no fue válido, y según la ley republicana que no prevaleció, fue válido. Y decidió, podría haber decidido cualquier cosa, creo que se decidió por el ganador. Dice, bueno, retroactivamente, como ganó Franco, el matrimonio inválido. Algo así, no estoy muy seguro
de la conclusión que estoy diciendo, porque hace muchos años de esto, era en el Jurásico más o menos. Pero bueno, estos son los problemas que aparecen con estas indefiniciones del derecho. Y a mí se me ocurre, para seguir irrigando agua para mi molino, que una revolución copernicana tendría que proveernos de un sistema jurídico con mayor certeza. Es decir, que fuéramos capaces de decir con mayor seguridad qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido, qué es lo que está obligatorio, lo que es obligatorio. Y no esta especie de flan raro en el que las cosas son prohibidas pero no mucho, obligatorias pero quién sabe, y vaya a saber si en una de esas no hacemos cambiar de idea al juez. Es decir, vivimos en un estado de inseguridad muy grande. Y tengo para mí que el derecho como institución humana es pensado por todos nosotros como un instrumento para perseguir la justicia. Pero esto de perseguir la justicia es bastante hipotético. Para lo que alguna vez el derecho sí sirvió, y seguro que sirvió al menos un poco para esto, es para dar seguridad jurídica. Es decir, señores, ustedes no saben si cometer homicidio está permitido o prohibido. Yo le digo, está prohibido. Sí, pero algunos dicen que ciertos homicidios son buenos. Usted dirá lo que quiera, pero está prohibido. Si usted comete homicidio va preso. O yo. Esto es seguridad. Y si usted no comete, usted no paga este impuesto, le embargamos los bienes. Pero es un impuesto excesivo, injusto. Será lo que usted quiera, pero mire que le embargamos los bienes. Seguridad jurídica, con justicia o con injusticia. ¿Está? Seguridad jurídica. Esto es lo que el derecho alguna vez consiguió hacer. Justicia, qué sé yo. Para algunos sí, para los otros no. Depende de la época, el lugar y la persona. Pero si algo el derecho puede hacer y no siempre hace, es dar seguridad. Y últimamente lo hace menos que nunca. Pero podría hacerlo. ¿Qué otra pregunta? Hola, le quería consultar, teniendo presente la idea de conocimiento, verdad y realidad, al momento del desarrollo de la investigación y por sobre todo de la elaboración de la conclusión, ¿cómo poder ser lo mayormente objetivo posible para producir verdadero conocimiento científico y no una mera opinión personal? La única manera de producir conocimiento objetivo es mediante la observación empírica o el cálculo o ambas cosas. En cuanto usted da una opinión, por justificada que sea, esto ya es subjetivo. Ahora, no está dicho que una tesis no pueda tener una opinión subjetiva. De hecho, casi todas las tesis tienen alguna opinión subjetiva. Usted tiene que dar el marco objetivo en el cual esta opinión se inserta y después dar los argumentos por los cuales usted sostiene esta tesis, en la parte que sea subjetiva. Claro, yo estoy hablando de tesis jurídicas, que casi siempre tienen una parte subjetiva. Ahora, si usted hablara de una tesis física, y no, aquí tiene que ser todo objetivo. O de una tesis astronómica. Usted no va a decir, a mí me gustaría que hubiera una galaxia allí. El razonamiento jurídico que todos usamos está muy teñido de subjetividad. Yo diría lamentablemente, pero bueno, de hecho está teñido de subjetividad, está teñido de ética. Y la ética, me parece a mí, en mi propia metaética, es muy subjetiva. Pero usted puede
explicar objetivamente, descriptivamente, cómo son las cosas y luego señalar que cierto aspecto de las cosas como son es un problema, lo que ya es subjetivo, porque usted está diciendo esto no está bien, y luego también subjetivamente decir, y esta podría ser una solución. Y esto sería una buena tesis también, aunque en parte fuera subjetiva. Ahora, claro, la calidad de una tesis depende de sus fundamentos, y los fundamentos tienen que ser objetivos cuando se trata de descripciones, y no hay más remedio que sean subjetivos cuando se trata de valoraciones. Pero cuando se trata de valoraciones subjetivas, usted tiene que dar todos los argumentos que a usted lo convencen y presentárselos al interlocutor para que vea si a él lo convencen también o no. Y hasta ahí llegó su amor. ¿Alguno más? Por favor. Perdón, más bien una inquietud, no una pregunta. La revolución copernicana que usted propone, en el sentido de rever el lenguaje jurídico para que no tenga interpretaciones variadas, en el sentido de que dice que confiamos en los principios en vez de determinar, ¿no trasladaría el problema tal vez de la ética y del método al legislador, que sería quien debería determinar? No sé si es que es lo justo o lo injusto, sino en sus términos tal vez qué es lo que debería ser legal y qué es lo que no debería ser legal. En realidad me parece, si no que no resuelve el problema de la ética y el método, sino que traslada el problema hacia el legislador. Sí, cierto. Eso ocurre desde el principio de los tiempos. Es decir, ¿se acuerda lo que decíamos del plan B? Tener un gobierno es un plan B. Así sea un gobierno dictatorial, es un plan B. Porque como no podemos decidir qué es lo que está bien y lo que está mal de un modo objetivo, entonces se lo encargamos a alguien, o alguien se lo encarga a sí mismo y nos domina de esa manera. O bien se lo encargamos a un legislador democrático, que es otra forma de encargárselo a alguien. Y estos son los planes B. Claro, el que tiene la función de legislar se encuentra con el problema de la ética. Se lo han delegado. No le preguntan al legislador, dígame cuál es su metaética. Le dicen decida. Y el legislador decide como se le da la gana, bien o mal. Y si decide mal a juicio de los ciudadanos, bueno, votarán otra cosa después, o no. Pero lo mismo pasa con el juez. El juez es otro plan B. Como no podemos decidir quién tiene razón de un modo objetivo y seguro, porque cada uno tiene su opinión y no se baja de ahí, tenemos un árbitro que no tiene interés en el caso y que entonces toma su decisión. La toma bien, la toma mal, qué sé yo. Hay opiniones para todos los gustos. Pero en definitiva, el conjunto de todas estas decisiones, dinámico, el conjunto dinámico de estas decisiones, es el que conforma el estado del sistema jurídico en un momento dado. ¿Alguna más? Bueno, muchas gracias.